Bueno, buenos días. Yo soy Micaela Crespo, jefe de trabajos prácticos de diseño de sistemas del curso 3K4 y ayudante de primera del curso 3K1. Y estoy con Salvador Barbera, ayudante de segunda del curso 3K7. En esta clase grabada lo que vamos a estar haciendo va a ser explicar tanto el patrón Singleton como el patrón Iterator, que ninguno de los dos tienen clases grabadas de la pandemia. Salva, ¿querés empezar con el Singleton? Bien, bueno, como ya me presentó mi compañera Micaela Crespo, mi nombre es Salvador y en la clase de hoy, en la clase especial, queremos hacer primero hincapié en que esto es una ayuda frente a la situación que estamos viviendo como universidad pública. Cabe recalcar que como cátedra nos mantenemos en lucha frente a la situación que estamos viviendo. Por ende, esto es una de las formas de visibilizar nuestra lucha frente a la situación que estamos viviendo como facultad pública. Así que les agradecemos que nos acompañen a lo largo de estas actividades y que sepan aprovecharlas para el parcial de diseño. Bien, comparto pantalla. Estoy viendo dos. Bien, sí, sí se ve. Se ve ¿Todo ok? perfecto. Sí, sí, se ve bárbaro. Excelente. Bien, vamos a poner un modo presentación. Si no me van a salir todas las publicidades, todos los pop-up. Bien. Eh, Ahí se Antes ve que la nada, presentación. excelente. Eh, Antes que nada, queremos agradecerles a María Solomé Sánchez Casia, que es ayudante de segunda de el curso 3K2, quien nos brindó esta PPT para poder llevar adelante la clase de hoy. Bien, sin más, no me sale la frase, sin más Preámbulo. preámbulo, arrancamos nomás con el tema del día de hoy. Bien, como primer patrón, vamos a ver el singleton. Eh, Unas cosas antes de arrancar con el caso práctico. El singleton es uno de los patrones creacionales que vemos, es el único de los patrones de creación que vemos. Y el problema que nos viene a resolver es la creación de una instancia única. ¿Qué pasa? Hay diferentes situaciones en el sistema en el que es conveniente tener una sola instancia de una clase en específico. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando, por ejemplo, tenemos que resolver conexión con base de datos. Si nosotros tuviéramos varias instancias que nos conectan a nuestro sistema con la base de datos, se pueden producir problemas de inconsistencia de datos a la hora de manejar las transacciones en la base de datos. No solo eso, sino también a la hora de elaborar, por ejemplo, con colas de impresión. Si nosotros tuviéramos varias colas de impresión, varias clases que representan nuestras colas de impresión, podríamos generar problemas a la hora de querer imprimir diferentes archivos en simultáneo en nuestra impresora, lo cual podría generar problemas de cuellos de botella o que se pierdan archivos en las mismas colas. Por eso viene el patrón Singleton a solucionarlos un poco la vida y asegurarnos a través de cambios que van a ver que son bastante mínimos a la estructura que planteamos en el análisis, a resolver este problema y poder brindarnos un punto de acceso global en el sistema a estas clases que representan, que podemos representar, por ejemplo, la conexión con la base de datos o con las mismas impresiones. Bien, acuérdense que estamos viendo el dominio de administración de campos, por lo que nos pide en las consignas es asegurar evitar colisiones y conflictos al momento que los diferentes usuarios de la administración central de AgroSRL requieran imprimir desde el sistema, por ejemplo, reportes de cultivo. Eh, a la hora de ver los enunciados de los parciales y los trabajos prácticos, nos plantean una situación que nosotros tenemos que resolver a la hora, para aplicando estos patrones de diseño. Por lo cual ustedes tienen que hacer énfasis en qué es lo que le pide y cuáles son los problemas que queremos resolver para poder elegir el patrón correctamente. Bien, visto esto, nosotros vamos a recurrir a qué es lo que ya tenemos para poder realizar el rediseño mismo de esta nueva solución. Por lo cual vamos a ver la realización de casos de uso de análisis, tanto su vista de la estructura como del comportamiento, para poder entender cuáles van a ser las partes de esta estructura que vamos a tener que modificar para aplicar el rediseño. De, bien, una vez identificado el patrón que vamos a resolver, vamos a aplicar, vamos a agarrar nuestra descripción de caso de uso de análisis y vamos a ver cuál es el paso o el método que dispare al rediseño mismo del patrón. En este caso,
El caso de uso donde vamos a aplicar el patrón es el caso de uso que me tapa la cosa de Zoom, si no me equivoco, es el 2, cuyo objetivo es, el caso de uso es generar reporte de proyectos de cultivo, cuyo objetivo es generar un reporte de los proyectos de cultivo en función de un conjunto de filtros aplicados. Lo que nosotros vamos a hacer es recorrer nuestra descripción para encontrar el punto en el cual nosotros vamos a aplicar el rediseño del mismo. En este caso, el rediseño del mismo se va a aplicar a la hora de querer imprimir nuestro reporte de proyectos, debido a que nosotros creamos una instancia de nuestra impresora para poder realizar la impresión de la misma. Por lo cual, vemos que en el paso 16 es donde nosotros empezaremos a aplicar el rediseño del mismo. En este paso, nos explica que el sistema imprime el reporte de proyectos y ahí finaliza el caso de uso. Si vamos a la estructura que tenemos, vamos a tener que identificar de nuestras clases cuáles van a ser aquellas clases que intervengan en el rediseño de esta realización. Por lo cual vemos que tanto el gestor de reportes de proyectos como la impresora van a ser nuestros actores, por así decirlo, en este rediseño. Vuelvo atrás. Es decir, tenemos que identificar cuál de nuestras clases, por ejemplo, va a actuar como cliente en un lado y cuál de nuestras clases va a actuar como singleton del otro lado. Si vemos la dinámica, nada más, vemos que este rediseño se va a disparar en el paso 51, que es el paso de imprimir el reporte, y no marca nada más, y obviamente el método que va a dispararle la impresión del reporte generado. Por ende, en base a estas fuentes, por así decirlo, vamos a poder decidir que nuestro singleton va a ser nuestro impresor reporte de proyectos y por su parte el cliente va a ser el gestor que realiza la petición para poder imprimir este reporte. Del lado del rediseño, acuérdense que nosotros llevamos adelante una realización de caso de uso de diseño, que cuenta con, de nuevo, una vista de la estructura con diagrama de clase de diseño, una vista dinámica con un diagrama de secuencia de diseño, y la explicación del pseudocódigo que explique toda la dinámica realizada en el mismo rediseño. Como fuente teórica o parte de lo que nosotros tenemos que rediseñar, tenemos la estructura del ciclo, en la cual vamos a contar con una clase cliente, que es generalmente la que va a realizar la petición o la que en su momento en el análisis se encargaba de la creación de la clase que necesitábamos, y nuestra clase singleton, que generalmente es una clase que ya teníamos, a la cual vamos a hacerle ciertas modificaciones para que se encargue de brindarnos un punto de acceso global en el sistema. La base de este patrón se funda en que ahora nosotros vamos a agregar un nuevo atributo, que es un atributo privado, es decir, que solo se puede ver dentro de la clase, que va a guardar la instancia o el punto de acceso global de esta clase que es necesitada a lo largo del sistema. Y no solo eso, sino que también el método de iniciación o de creación, que en su momento tenía un scope o un ámbito global, ahora solo lo vamos a pasar a un ámbito privado para que solo nuestra clase pueda ser quien la cree y no objetos externos a la clase. Por lo cual vamos a armar un nuevo método llamado getInstance que va a validar si tiene una instancia cargada o no en esta clase, y si no la tiene, la crea, y si la tiene, devuelve esta instancia. Bien. Algunos pasos o tips que nosotros les brindamos a la hora de poder implementar los patrones, en este caso, son los siguientes. El primer paso es detectar la clase que será un singleton, es decir, la clase que necesitará resolver o darnos ese punto de acceso global para su creación. A esa clase lo que hacemos es agregarle el atributo estático privado para poder guardar la instancia del singleton, con la cual podemos realizar la validación y el retorno de este punto de acceso o puntero. Luego implementamos el método de lazy initialization dentro de un método estático, que en este caso es el getInstance, que nos devuelve la clase de tipo singleton. Y como cuarto paso lo que hacemos es hacer privado el constructor, cambiar el scope, y finalmente vamos al código del cliente para reemplazar las llamadas directas al constructor de la clase, que ahora es un singleton, con llamadas al método de creación estático, que en este caso es el getInstance. ¿Cómo lo vemos en la estructura? Lo que hacemos es, nuestra clase de control, ahora, a la hora de querer imprimir el reporte,
va a tener dentro de este primer reporte una llamada al get instancia, que es la que nos va a resolver este punto de acceso hacia la impresora que quiere imprimir el reporte. Y dentro de nuestra impresor reporte de proyecto, lo que hacemos es agregar un atributo de code privado, es un atributo estático, que va a ser el impresor, es decir, va a guardar la instancia de esta misma clase para que sea utilizado por diferentes clases dentro de nuestro sistema. Importante, convertimos en privado el método de creación y con el getInstancia definimos un método que resuelva el lazy initialization, que va a ser el getInstancia, el cual nos va a devolver el puntero a esta nueva clase. Bien, El- Salva, ¿podés volver un segundo para atrás? sí, Importante aquí destacar que el motivo por el cual vamos a estar subrayando, ¿sí? las, el atributo de impresor junto con los métodos de getInstancia y el método new de constructor es porque son métodos y atributos estáticos. Esto quiere decir que pueden ser accedidos a pesar de no haber un objeto instanciado de dicha clase. Bien, es decir, son los que llamamos atributos o métodos de clase en vez de objeto. Por eso, con UML los vamos a estar subrayando si es que los necesitáramos. excelente. Gracias por el aporte. Sigamos, Salva. Importantísimo. Muy bien. Y ahora, una vez que tenemos la estructura, vamos a ver cómo lo resolvemos desde el lado de la dinámica. Lo que hacemos es, acuérdense que esto es un rediseño, no rediseñamos por entero el caso de uso. Así que es muy importante que ustedes detecten cuál es el área o la parte dentro de nuestro caso de uso de análisis eh, a rediseñar. Como teníamos, acuérdense, el método imprimir reporte en su momento se encargaba de crear la instancia del impresor. Por lo cual ahora lo que hacemos es, dentro de este método, vamos a llamar al get instancia del impresor reporte de proyecto, quien dentro de su código va a validar si ya se cuenta con una instancia creada en el sistema o no de este impresor. Por lo cual, si a la hora de validar vemos que no tenemos una instancia de esta clase, es decir, su atributo estático no tiene una instancia, lo que hacemos es disparar el método de creación del impresor. Por lo cual, creamos el método, creamos el impresor y se lo devolvemos al gestor a través del getInstancia. Y luego que tenemos este punto de acceso, ya podemos mandarle podemos llamar al método de imprimir para que efectivamente realice la impresión del reporte. Y, si no me equivoco, no había visto los memes de la Maruta. Una vez realizado la dinámica, acuérdense tanto con la estructura como con el rediseño, nosotros tenemos que realizar el pseudocódigo que justifique o explique el paso a paso de estos dos elementos que hemos visto en el rediseño. Entonces, lo que hacemos es, por un lado, definir como estático al atributo impresor, que es el que va a guardar la instancia de esta clase. Definimos como privado al constructor de nuestra clase y finalmente definimos el método como público, el método de getInstance, que va a hacer la validación y va a entregarnos el puntero solicitado por el cliente. Y obviamente tengan en cuenta todos los métodos que lleven adelante la lógica dentro de esta clase. Por ejemplo, en este caso, el imprimir. Importantísimo. Así es. Y hasta acá Eh, llega el patrón Singleton. Espero que les haya servido de ayuda. Y recuerden que tienen todos nuestros mails para consultar cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Y recalcar la lucha de la educación es transversal a todos, nos atraviesa a todos. Es muy importante que todos tengamos en cuenta y seamos partícipes de alguna u otra forma, porque es nuestra casa y es la que nos transforma y nos permite ser alguien en esta vida. Muchas gracias por esto. Así es. Bueno, Y ahora os dejo con mi compañera Mika para explicar el patrón iterador. bueno, muchas gracias, Salva. Muy buena la clase. Vamos a pasar entonces ahora al patrón iterator. Ahí te reemplacé. Muy bien. Vamos a ver el patrón iterator. De nuevo vamos a agradecer a María Sánchez por los PowerPoint. Pasó bastante tiempo armándolos. Y tal como les dijo Salva, nos parece muy importante recalcar la lucha que estamos haciendo en las universidades. Más allá que
estos patrones no se dan en la pandemia, por tanto no hay clases grabadas, por eso los estamos grabando. La realidad es que los estamos grabando no porque no existan clases grabadas de estos patrones, sino porque la educación realmente corre un peligro en este año y su continuidad corre un peligro bastante importante. Y nosotros creemos que es importante poder hacer un esfuerzo para que nuestros estudiantes puedan también tener los materiales necesarios para estudiar. Y necesitamos estos materiales para que ustedes puedan seguir estudiando y trabajando. Pero de todas formas, la lucha en la que estamos en la universidad pública es extremadamente importante y es algo que todos tenemos que salir a defender como comunidad universitaria. Bien, Bien. el segundo patrón que vamos a ver ahora es el iterator. El patrón iterator es un patrón que nos sirve básicamente, como su nombre lo indica, no tiene mucha ciencia, como su nombre lo indica, nos sirve para ir dando vueltas o ir iterando justamente en muchas colecciones, en diversas colecciones de objetos, para hacer los filtros y para delegar todo nuestro comportamiento de justamente iteración y de filtrado, eso es como lo más importante, a estas clases que vamos a estar creando. Bien, la consigna que tenemos para este patrón es que hay que resolver de manera efectiva y eficiente las siguientes búsquedas en el sistema. La búsqueda de campos habilitados, la búsqueda de los lotes pertenecientes al campo seleccionado y la búsqueda de proyectos de cultivos vigentes de cada lote. Bien, para esto vamos a estar utilizando el caso de uso número uno de la administración de campos, el mismo dominio que vienen trabajando con Salva, que es el de registrar laboreos en lotes. Vean, es un caso de uso bastante grande. Lo primero que vamos a estar haciendo cuando vamos a identificar o trabajar con un iterator es ver en qué parte de nuestro caso de uso vamos a estar aplicándolo. Bien, dónde es nuestro enganche sería. En nuestro Ujú. caso, nuestro enganche es en el paso número 4. Bien, que nos indica que el sistema busca los lotes que correspondan a ese campo, que tengan proyectos de cultivo vigente, y significa que no esté en estado final, ¿sí? Y encuentra al menos uno. De cada uno de ellos muestra el número de lote y la fecha de inicio del proyecto vigente, y solicita que se seleccionen los lotes para los que se quiere registrar el laboreo. Bien, se corta un poquito ahí, no pasa nada. Y me falló también el paso número 2 que dice que el sistema muestra el nombre de todos los campos habilitados y solicita que se seleccione uno. Bien, acuérdense que habíamos dicho que tenemos que buscar flexibilizar y hacer más eficiente la búsqueda de los campos, los lotes y los proyectos de cultivo de los lotes. Bien, si nosotros vemos la vista de la estructura, es un poco grande. Lo que más nos interesa acá es que vamos a tener un gestor, ¿sí? Es que tenemos un gestor por aquí. ¿Hay función de puntero láser? Sí. No hay un punto ahí. Ahí está. ¿Se ve el puntero o no se No, ve? No, bueno, no importa. troste. Acá. Tenemos nuestro gestor que va a ser el encargado de iterar los campos, bien, y luego vamos a necesitar iterar los lotes y dentro de cada lote, sí, sus proyectos de cultivos. Entonces, esas son las clases que a nosotros nos interesan para realizar nuestro rediseño de toda esta vista de estructura. Si vamos a la vista dinámica, lo que nos interesa a nosotros es cómo puedo borrar de una todas las No anotaciones. puedo hacer control Z. No sé, pero vamos a ver. Así, mira. Ahí está. Ahí está. Bien, nos vamos a quedar con la primera parte. Vamos a recordar que los pasos que nos interesaban eran el 2 y el 4, que son en el momento en que el gestor realiza la búsqueda de los campos, acá arriba, ¿sí? Realiza la búsqueda de los campos habilitados. Y luego en la que el campo seleccionado tiene que buscar todos sus lotes y que cada lote tiene que buscar sus proyectos de cultivo. Bien, esto lo vamos a ir estudiando por partes. Primero vamos a estudiar cómo funciona un iterador a grandes rasgos, viendo cómo vamos a estar iterando los campos con un iterador simple y luego vamos a ver cómo se van a ir enganchando dos iteradores entre sí acá mismo en el tema de los lotes y los proyectos de cultivos. ¿Sí? Si ustedes pueden observar y pueden ir a tratar de adelantarse un poco más allá, van a notar que los lotes es algo que tenemos que iterar y son los propios lotes los que iteran el proyecto de cultivo. Ujú. Así que claramente vamos a tener ahí dos iteradores anidados. Bien, bueno, seguimos. Cuando vamos a estar haciendo un rediseño, lo primero que vamos a estar trabajando es, vamos a ir un poco a la vista de estructura, luego a la vista dinámica, ¿sí? La sugerencia que tenemos siempre desde la cátedra es ir a la par.
es ir trabajando ambos a la par y al finalizar hacer una explicación o pseudocódigo. En mi perspectiva personal, normalmente para el iterator suele ser más fácil hacer algo más parecido a un pseudocódigo que una explicación textual. De todas formas, como siempre digo en clase, eso depende de cada uno y de la preferencia de la persona que esté rediseñando. Bien, un pequeño recordatorio teórico respecto a cómo funciona el patrón. Vamos a tener nuestro cliente, que nuestro cliente es quien va a estar interesado en iterar las colecciones que vamos a estar iterando, justamente. No, lo dije mal, pero no importa. Tenemos nuestros iteradores, Perfecto. las clases que van a estar apareciendo. Sí, ahora sí. Las clases que van Ahí a estar está. apareciendo en... es que las cosas de Zoom me tapan la mitad de la pantalla. Las clases de fabricación pura que van a estar apareciendo son la interfaz de iterador y los iteradores concretos. Bien, los iteradores concretos los vamos a crear ahora. Son clases que no van a haber existido en este momento. Y los interesados, bien, en iterar colecciones van a ser lo que nosotros llamamos los agregados concretos. Estos agregados concretos van a implementar nuestra interfaz de agregado, que es una de fabricación pura, que les va a permitir hacer la creación de los iteradores de ser necesario. Bien. Generalmente los agregados concretos son clases que ya existían, son los que van a estar delegando el comportamiento de la iteración a nuestros iteradores concretos. Son quienes antes hacían esa tarea y ahora le dicen a los iteradores concretos, no, bueno, ya no quiero más yo iterar y filtrar, hacelo vos, fíjate cómo te manejas. Bien. Si queremos ver, entonces, cómo implementarlo, es bastante simple. Lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles son los agregados concretos. Es decir, quiénes van a estar haciendo las iteraciones previo a nuestra creación del patrón. Si volvíamos a nuestra vista dinámica, vamos a notar que un agregado concreto es el gestor, ¿sí? Porque es quien está iterando los campos. Otro agregado concreto va a ser el campo, justamente. En este caso el campo seleccionado, pero va a ser la clase campos, porque va a estar iterando lotes. Y en tercera instancia vamos a tener que los lotes, además de ser una colección iterable, van a ser un agregado concreto, porque son quienes están iterando los proyectos de cultivo. Bien. Una vez que vemos cuáles son nuestros agregados concretos, tenemos que ver cuáles son las colecciones a iterar. Bien. De esta forma vamos a poder ver qué agregado concreto va a estar interesado en iterar qué colección. Ya sabemos, ya los dijimos de entrada, las tres colecciones a iterar son los campos, los lotes y los proyectos de cultivo. En tercer lugar, vamos a crear un iterador concreto por cada colección y luego vamos a aplicar todos los métodos de iteración en la vista dinámica. Bien, entonces, en cuanto a la vista estática, vamos a tener una cuestión así. Fíjense que acá está apareciendo acá, ¿sí? Nuestra interfaz, así me gusta más, porque está más Se nota más. gordita la línea, se nota más. Tenemos nuestra interfaz de iterador, que es la que dijimos que existía. Tenemos nuestro agregado concreto, no, interfaz agregado, perdón. Y fíjense que los agregados concretos, tanto el gestor laboreos como la clase campo, como la clase lote, van a realizar la interfaz, ¿sí? Y acá es donde entra esta relación que venimos estudiando en en esta unidad puntualmente de la realización de interfaz donde nuestro i agregado va a tener el método crear iterador, al cual le va a pasar por parámetro una lista de objetos. Y fíjense que acá justamente el chiste del iterador es que los elementos, nuestro parámetro es elementos, dos puntos, object. Es una lista de object. ¿Por qué hacemos que sea una lista de object? Para permitir que cada agregado concreto pueda utilizar el iterador concreto que necesite para iterar la colección concreta que le haga falta. Entonces, vamos a ver dentro de cada iterador concreto implementado el método crear iterador. ¿Sí? Crear iterador y crear iterador. Fíjense que falta en me acabo de dar cuenta, falta en el gestor el parámetro, pero fíjense que tenemos implementado de la misma manera tanto en el campo como en el lote. Tenemos un parámetro de elementos, dos puntos, object.
Y eso es algo extremadamente importante, porque si nosotros de repente cambiamos el tipo del Un parámetro parámetro. de los concretos, entonces nos encontramos con el gran problema que ya no es el mismo método, con lo cual dejamos de utilizar el método polimórfico de crear iterador que nos define la interfaz. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a tener, como dije recién, nuestra interfaz iterador, ¿sí? Y vamos a tener nuestros iteradores concretos, uno por cada colección que queremos iterar. Un iterador de campos, un iterador de lotes y un iterador de proyectos de cultivo. Y lo que es extremadamente importante es que cada uno de los iteradores concretos va a tener una relación, ¿sí? De dependencia hacia la colección que va a estar iterando. El iterador de campos va a tener una relación con el campo, el iterador de lotes va a tener una relación con el lote, y el iterador de proyectos va a tener va a tener una relación con los proyectos de cultivo. Bien, fíjense que nuestro interfaz de iterador define los métodos propios del patrón, que son siguiente, primero, ha finalizado y elemento actual. Ahora en breve vamos a ver qué hace cada uno y además definimos uno que nos sirve para este dominio en particular, pero no necesariamente lo van a tener todos los iteradores, que es el de comprobar filtros. Bien, como nosotros queremos en este dominio específico iterar y filtrar, nuestro iterador va a tener nuestro método comprobar filtros, que fíjense que todos los iteradores concretos los van a estar implementando de exactamente la misma forma. Y algo que es muy importante a la hora de implementar métodos como estos es que fíjense que tanto el comprobar filtros como el método elemento actual se manejan con elementos de tipo object en vez de con tipos concretos. ¿Por qué es esto? Es para lograr que el patrón vuelva a ser general. Si nosotros en la interfaz definiéramos que el elemento actual retorna un elemento puntual, por ejemplo, de tipo lote, haríamos que sea inútil el iterador de campos y el iterador de proyectos, porque no les interesaría trabajar con lotes. Bien. Y algo muy importante también es que todos los iteradores concretos van a tener una lista que ahora sí va a ser de sus elementos concretos. Bien, fíjense que ya no estamos trabajando más con el tipo object, sino que la lista que tenemos va a ser de tipo campo, de tipo lote o de tipo proyecto cultivo respectivamente. Y van a tener la posición actual, que es un entero. Ahí vamos a ver para qué nos sirve y vamos a ver cómo nos vamos a estar manejando entre la lista, la posición actual y todos los métodos propios del patrón para realmente generar la iteración. Bien, estaba tentada a preguntar si había alguna duda con esto, pero el único que estás acá sos No, vos, profe. Salva. Sos vos, Salva, y vos estás dando No, clase profe. conmigo. No es una clase Todo virtual, estamos excelente. solitos. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a empezar, como les dije, con primero la parte básica, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el patrón. Vamos a empezar con el paso número 2 del caso de uso, donde en la pantalla de administración de laboreos le manda al gestor de laboreos nuevo laboreo. Y fíjense que acá entra el juego el primer método de nuestro patrón, que es uno de los métodos polimórficos. Esto es algo muy importante para luego la explicación del pseudocódigo. De crear iterador. ¿Qué es lo que va a hacer este crear iterador? Como dice su nombre, va a hacerle un new, ¿sí? A la clase iterador, enviándole por parámetro todos los elementos que va a tener que iterar. Entonces, fíjense que este método crear iterador lo que hace es llama a este método new, ¿sí? Que crea nuestro iterador y le va a estar pasando por parámetros, en este caso, una lista de todos los campos. Lo que va a estar haciendo entonces ahora es, le va a decir el gestor, le va a enviar el método primero el iterador de campos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que la posición actual del iterador sea la primera posición. En muchos casos, en la mayoría de los lenguajes de programación, esa es la posición número cero. Ay, qué feo que me quedó. Es la posición número cero. Bien. Donde ahora entra en juego nuestro atributo, posición actual, va a ser igual a cero. Ahí tengo un ejercicio más dinámico después de esta, donde vamos a ver bien cómo funciona, pero nuestra posición actual va a ser la número cero.
Bien. Y ahí es donde empezamos un loop, un ciclo for o un ciclo while, dependiendo de qué programación estemos haciendo. Es básicamente un loop, donde lo primero que hacemos es preguntarle al iterador de los campos si ha finalizado de recorrer todo su vector. Bien, si lo pensamos de esta manera, no sé por qué lo estoy haciendo con dibujitos y después tengo las slides que lo hacen, pero bueno, no importa. El iterador de campos va a tener un montón de campos, ¿sí? Y vamos a imaginar que estos círculos de acá, que no son UML, son campos. Lo que le va a preguntar es si terminó de iterar ya en todos los campos, a lo cual el iterador va a decir, no, en este caso puntual, no, la verdad es que todavía no terminé porque ni siquiera empezó. Bien, vamos a ver que su posición actual es igual a cero, entonces todavía no empezó a recorrer ninguno. Entonces, como el iterador de campos respondió que no ha finalizado, el gestor le va a decir, bueno, entonces devuélveme el elemento actual, el elemento número cero de la lista, que en este caso es este primero. Bien. Con lo cual, lo que va a estar haciendo el iterador de campos es comprobar todos los filtros. En este caso, solamente estamos preguntando si el campo está habilitado o no, pero podría ser un filtro bastante más grande, como vamos a ver después en el tema de los lotes y los proyectos de cultivo. Una vez que voy a dibujar acá un retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque este elemento actual que nos retorna un object, lo que va a estar haciendo es retornar el puntero a este campo para que el gestor pueda estar trabajando y preguntando lo que necesite. Una vez que el gestor trabajó e hizo lo que necesitaba hacer con el objeto actual, el elemento actual, le va a decir a iterador, bueno, vamos a la siguiente parte. Esto lo que va a hacer es sumarle 1, ¿sí? A la posición actual para que después vayamos a la próxima del vector. Y de esta forma volvemos a iniciar el loop preguntando si finalizó, que vaya el elemento actual, luego el siguiente, y así sucesivamente hasta que el método ha finalizado nos retorne un true. Bien, porque ya finalizó, ya terminamos de recorrer todo nuestro vector, no necesitamos recorrer más. No es algo tan visible cuando lo vemos acá porque solamente podemos ver cómo está definido en una sola iteración. Es por eso que con Salva tenemos esta diapositiva donde vamos a tener, por ejemplo, y esto es importante porque si no Judith me va a retar, esto que estamos viendo no es UML, bien, no es notación UML, no tienen que hacer esto en el parcial, pero vamos a suponer que tenemos acá nuestro iterador de campos, ¿sí? Que tiene una lista de 3 campos que están habilitados. Esencialmente, el atributo posición actual, cuando le mandemos primero, se va a posicionar en cero, independientemente de en qué estado estuviera antes. ¿Sí? Si antes tenía el número, no estaba inicializada la variable, tenía el número 20, no importa. ¿Ven? Va a iniciar en cero. Con lo cual vamos a estar en la posición cero del vector. Entonces, cuando yo diga, pues si yo le pregunte a este iterador, dame el elemento actual, ¿sí? Va a preguntarle esencialmente a este campo, che, ¿estás habilitado? Este campo puntual, va a responder que sí, porque sí está habilitado. Entonces vamos a retornar, ¿sí? El puntero al campo 1. Pero le vamos a decir siguiente y vamos a hacerle más 1 a la posición actual, que va a estar apuntando al segundo elemento, en este caso, de nuestro vector de campos, en donde vamos a tener campo 2 y cuando nosotros le digamos al iterador, che, dame el elemento actual, el iterador no va a retornar nada. ¿Por qué? Porque el campo número 2 no está habilitado. Bien. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Al gestor solamente le interesa conocer y trabajar con los campos que están habilitados. No le interesa trabajar con campos que no están habilitados. Por lo tanto, el iterador va a decir, no, no tengo nada para darte ahora. Le vamos a mandar siguiente. Bien, no va a devolver el campo número 2. Le vamos a mandar siguiente y va a llegar hasta el campo número 3. Que cuando le hagamos elemento actual, el campo número 3 va a estar habilitado, con lo cual vamos a retornar el puntero al campo 3. Y de esta forma, el gestor va a quedarse solamente con los punteros al campo 1 y al campo 3 y no le va a interesar trabajar con el campo 2 de ninguna manera. Bien. Acá es cuando nosotros después de cada iteración, antes en realidad de cada iteración, vamos a preguntar si ha finalizado. En este caso, el ha finalizado va a ser igual a false, bien, porque todavía tenemos elementos para recorrer. Y en este caso, cuando estamos en el campo 3,
el A finalizado va a ser igual a true. Bien, va a ser igual a true justamente porque ya no hay nada más detrás de esto, no hay algo que iterar después. Si queremos seguir con lo que sigue, vamos a llegar a un out of bounds exception. Bien, entonces, ya con eso nos queda claro cómo va funcionando, sí, un iterador, yendo objeto por objeto, filtrando y encontrando y retornando los objetos que cumplen con los filtros. Veamos entonces, una vez que tomamos la selección del campo, bien, al campo seleccionado tenemos que pedirle que nos devuelva todos los lotes que tengan un proyecto de cultivo habilitado, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar iterar los lotes. Fíjense que acá nos entra entonces el iterador de lotes que funciona de la misma forma como estaba funcionando anteriormente el iterador de campos. Bien, esto es el campo seleccionado, va a ser un crear iterador, va a enviar primero para posicionarse en la primera posición en el cero. Fíjense que tenemos en la condición de corte de nuestro loop, mientras el A finalizado sea igual a false, le vamos a mandar a nuestro iterador A finalizado, le vamos a pedir que nos devuelva el elemento actual, y acá es donde va a empezar a comprobar filtros, ¿sí? Fíjense que el filtro para saber si un lote es el que necesitamos o no, es ver que tenga proyectos de cultivo eh, en un estado vigente, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso entonces? Lo que vamos a estar haciendo es, un lote tiene múltiples proyectos de cultivo, y esto lo sabemos porque estuvimos estudiando y leyendo el dominio anteriormente. Entonces vamos a crear, el lote va a crear, como vemos acá, otro iterador para iterar todos sus proyectos de cultivo. Entonces fíjense cómo es que terminamos enganchando de esta manera, sí, un iterador con otro, donde un iterador va a estar haciendo la iteración sobre la colección que está queriendo iterar, y esta iteración la tenemos acá, ¿sí? Estos son los lotes, pasa que se me cortaron, así lo te. Bien, este es el lote. El lote no es solamente la colección que nosotros queremos iterar, sino que además es uno de nuestros agregados concretos. Bien, entonces va a utilizar el método polimórfico crear iterador para justamente crear iterador de los proyectos, y luego va a utilizar los métodos polimórficos del iterador de proyectos para buscar todos los proyectos y comprobar los filtros, que en este caso estamos viendo, ¿sí?, si está en estado vigente o no. Esa comprobación de si el proyecto está en estado vigente o no es esencialmente igual a la del análisis. ¿Sí? La diferencia es que es el iterador de proyectos quien le pregunta al proyecto si está vigente en vez del lote. De esta manera, lo vemos cómo se van, ¿sí?, juntando o integrando los distintos iteradores. Si en los proyectos tuvieran que iterar más cosas, seguramente el proyecto de cultivo también sería un agregado concreto y tendremos que crear otro y así sucesivamente. Fíjense que, como muy importante, el loop acá, ¿sí?, de el iterador del proyecto es parte del método de si cumple filtros o no, bien, de el proyecto de cultivo, digo del lote, del ¿sí? lote. Fíjense que acá tenemos, gracias, Salva, el iterador lote tiene acá el comprobar filtro y este método llega hasta acá. Bien, todo esto de acá es parte de la comprobación de filtros de si nuestro lote es el lote que estamos buscando o no. Una vez que tenemos nuestro lote, le vamos a pedir su número y luego le vamos a pedir el siguiente y que pase a lo que sigue. La integración de múltiples iteradores no es algo complejo. Lo que es importante es poder saber cuál es la diferencia, ¿sí?, entre los iteradores concretos que estamos trabajando, las colecciones que estamos buscando y los agregados concretos. Y también saber que a veces nuestros agregados concretos pueden ser también colecciones de otros agregados concretos. Bien, lo que sí es extremadamente importante que tengan en cuenta es lo siguiente. Bien, voy a volver acá, que es cuando se ven los objetos, acá arriba. Fíjense que un agregado concreto
es para una colección de otros objetos, de objetos de otra clase distinta. Entonces, vamos a ver que el gestor va a hacer el agregado concreto de la colección campos. Y el campo va a ser el agregado concreto de la colección lotes. Bien, no podemos tener un agregado concreto que itere sobre una colección de objetos de sí mismo. Eso es muy importante. Es un error muy común y es un error muy importante. Bien, volvemos aquí. Y ya para terminar vamos a tener el pseudocódigo o la explicación textual. Como les comentaba hace un rato, en mi opinión, sobre todo esta parte que tenemos acá mostrada de lo que es el iterador, es mucho más fácil mostrarla en cuanto a pseudocódigo más que en explicación textual, por lo Textual. simples que son. Bien, las cuestiones sí que son importantes remarcar en este pseudocódigo es cuál es el comportamiento que se está delegando, quiénes están delegando este comportamiento, cuál es el rol de los agregados concretos, bien, en nuestro comportamiento, cuáles son los métodos polimórficos y qué es lo que hacen. Acá podemos ver casi todos los métodos polimórficos y podemos ver que el método primero, afinalizado y siguiente son efectivamente métodos polimórficos, donde el primero hace que posición actual sea igual a cero, donde afinalizado compara la longitud, ¿sí? La cantidad de elementos en nuestra lista con la posición actual. Si son iguales, retorna verdadero. Si son distintos, funciona falso. Bien, justamente para poder seguir iterando. Y nuestro método siguiente, que también es polimórfico, lo que hace es sumarle uno a la posición actual. Y luego tenemos esta otra parte que es explicada más en una forma un poco más textual, más medio pseudocódigo, donde el elemento actual del iterador de lotes lo que hace es que verifica que el lote tenga un proyecto de cultivo vigente y si es así, retorna el lote en la posición lotes posición actual. Bien. De esta forma, lo que faltaría en este pseudocódigo es escribir que el comportamiento delegado a este iterador de lotes es justamente este mismo de elemento actual, el de iterar y recorrer todos los lotes y buscar cuál es el que tiene proyectos de cultivo vigentes. Y quien le delega el comportamiento a este iterador de lotes es el agregado concreto campos. Bien, con eso entonces tenemos toda la escritura y toda la descripción ya de nuestro patrón. Muchísimas gracias. Yay. Bien, vamos a dejar de Excelente. compartir. Ya con esto entonces tenemos una clase grabada de los dos patrones, Singleton e Iterator, que no se daban en la pandemia, por eso no hay clases grabadas de eso. Pero con Salva queremos recordarles que la lucha universitaria es extremadamente importante, que nosotros creemos fervientemente en las universidades públicas y es por eso que damos clases en una universidad pública. Más allá de yo ser graduado de la universidad pública y Salva estar estudiando ahora mismo en la universidad pública en la UTN, ambos de la UTN. Creemos que la forma en la que el país va a salir adelante y de movilidad social de este país es justamente mediante la educación. Sin educación no somos nada. Hoy en día hay un gran riesgo hacia la misma. Entonces esperamos que todos sean conscientes, todos aquellos que van a esta clase sean conscientes de lo que está pasando en esta universidad y en las universidades de todo el país y que se sumen a la lucha para mantener la universidad pública y al alcance de cualquier ciudadano o residente argentino que necesite o quiera el acceso a a la misma. Muchísimas gracias a todos.